Muy buenas en este momento precioso que el Señor nos da para reunirnos en su nombre. Ustedes a través de su programa Vida TV a nivel interdenominacional y a nivel nacional y a nivel de esa conexión que tenemos todos basándonos en este ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Muy buenas, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la presencia de Dios. Nada más y nada menos que el Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Dios nos prometió su presencia. Amén. Recuerden que Dios es espíritu, así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Pero nosotros somos seres espirituales también. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la Escritura nos habla de que en primer lugar somos espíritu. En otras palabras, la presencia de Dios se conecta de espíritu a espíritu. Independientemente de que seamos seres almáticos, de que tengamos un estuche que es un cuerpo por el cual nos podemos identificar físicamente, espiritualmente podemos hablar con Dios, conversar con Dios. Y cuando conversamos con Dios, alamos la presencia de Dios. Y cuando nos conectamos con Dios, Dios ala de nuestro espíritu a su espíritu y hacemos una fusión de conversación, de conexión. Eso tenemos que hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La presencia de Dios con nosotros. Si leemos en Éxodo capítulo 33, los versículos 1 al 4, nos encontramos que Dios le dijo a Moisés: anda, lleva a este pueblo. En primer lugar, dice el versículo 1, en otras palabras, le dio libertad para que avanzara. Qué bonito es que un líder, un ministro del Señor, Dios nos dice: anda, lleva este pueblo, es decir, nos direcciona a través de su espíritu y de su inspiración para que conduzcamos el pueblo. Número 2, dice que le prometió el ángel. El versículo 2 dice que mi ángel irá con ustedes. Y también le prometió que a donde iban a llegar, a la tierra que era prometida pero también era desconocida, le dio una característica: tierra que fluye leche y miel, dice el versículo 3. Pero el versículo 3 también dice que Dios le dijo: anda. Después le prometió el ángel, después le dijo que la tierra iba a fluir leche y miel, pero le dijo algo que no encajó en el corazón de Moisés: yo no iré con ustedes porque este pueblo es duro de cerviz. Y el versículo 4 dice que hubo un luto, una tristeza, y ahí lo leemos literalmente: y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso su atavío. En otras palabras, se vistieron de negro y no se pusieron las ropas que usaban normalmente hablando, sino se pusieron tristes. ¿Por qué? Porque Dios dijo 3 cosas buenas y una que no les sonó bien, que Él no iba a ir con ellos. Y la razón era que eran duros de cerviz. La cerviz es esa parte de la cervical de nosotros, ¿sí? Que está basada en esa conexión desde nuestro cerebro que baja por la columna y nos podemos inclinar o nos podemos levantar. Hoy el hombre
inclina su cerviz a otras cosas que no son Dios en espíritu y en verdad. Pero la dureza de cerviz hacia Dios significa que a Dios el hombre no lo quiere tomar en cuenta. Y este es un flagelo, un pecado que es global en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo no iré porque son duros de cerviz. Pero la presencia de Dios estaba prometida. Entonces la conexión entre Dios y el pueblo de Israel era Moisés. Moisés llevaba a Israel a Dios y traía a Dios al pueblo de Israel. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. En otras palabras, Moisés hacía un papel de sacerdote. El sacerdocio significa traer a Dios a los hombres y llevar los hombres hacia Dios. Eso fue lo que hizo Moisés cuando oyó que no iba a ir con ellos, y cuando se dio cuenta que el pueblo estaba triste, estaba en luto, ya que Dios había decidido no ir con ellos. El ángel de Jehová está bien, pero el pueblo quería la presencia de Dios, que son dos cosas que harían fusión y nos haría mucho bien. Y por eso en este tiempo nosotros no podemos endiosar a los ángeles. Los ángeles son instrumentos de Dios. Usted lee el primer capítulo de Hebreos, el versículo 13 en adelante, dice que son instrumentos a favor de los escogidos, pero ellos no son Dios. Hay gente que adora a los ángeles. La presencia de Dios está por encima de los ángeles, y los ángeles adoran la presencia del Señor. Por eso dice Isaías capítulo 6 que los ángeles adoraban al Señor. Y los ángeles simplemente son instrumentos, pero no son dioses, ni mucho menos son Dios. Y dice la palabra que Moisés hizo tres cosas muy importantes. Número 1, Dios hablaba con Moisés. Noten lo que dice el versículo 9 hasta el versículo 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¡Qué bonito! Nunca Moisés iniciaba hablando con Dios, sino Dios iniciaba hablando con Moisés. Eso significa que el hombre actualmente nunca busca hablar con Dios, pero Dios siempre ha buscado hablar con el hombre. Por eso nos dice la palabra de Dios en el versículo 10: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¡Qué bonito! Adoraban. ¿Qué adoraban? ¿A Moisés? No. Adoraban la presencia del Señor. En estos tiempos muy inconosos, muy difíciles, Dios nos llama a que adoremos su presencia. Oh Dios, Dios de los espíritus, te adoramos por encima de cualquier motivación humana. El humanismo significa que el hombre depende de sí mismo y se endiosa a sí mismo y echa de su contorno, de su espacio, a Dios. Pero hoy Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. La segunda cosa, su gracia le daba a Moisés derechos. ¿Derechos de qué? Noten lo que dice el versículo 12 hasta el versículo 13. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés le dijo: no me has dicho a quién enviaré. Y dice la palabra que esto le daba la gracia que tenía Moisés delante de Dios de preguntarle: ¿a quién enviaré?
Los objetivos de la vida no se pueden ni se deben, aunque pudiera decir alguien que sí se puede, pero no se debe hacer solos. Tenemos que tener una dependencia de Dios, el Dios de los espíritus de toda carne, que es nuestra inspiración, nuestro ánimo y nuestra fortaleza. Amén. Dice la palabra del Señor que en tercer lugar, mi presencia irá contigo, el versículo 14. Y ahí sí Moisés se satisfizo, se puso muy contento y feliz, porque el versículo 14 dice, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué bonito es que la presencia de Dios esté con un líder, con un rey, con un presidente, y que le dé descanso. Significa que su gestión agotadora para gerenciar a nivel gubernamental, a nivel ministerial, independientemente de que sea muy desgastante, la presencia de Dios está con esa persona y la presencia de Dios le da descanso. Eso significa que, por ejemplo, usted duerme 2 horas y es como que si hubiera dormido 8 horas, porque el descanso de Dios fragua todo lo que es el cansancio humano. Pero eso es inspiración de Dios. Gloria al nombre del Señor. La presencia de Dios es nuestra inspiración y nuestro ánimo para seguir adelante. Así que, estimado ministro, estimado líder, estimado gerente, estimado político, estimado rey, estimado presidente, la presencia de Dios es vital y el descanso de Dios en nuestras vidas es lo máximo. El ministerio Vida TV, en el ministerio Tiempo de Paz con su servidor, le hemos disertado a usted hoy, la presencia de Dios va conmigo.